La senadora de Creemos en Tarrec. ¿Cómo está? Muy buenos días. La saludamos desde Cochabamba. Muy buenos días, un placer estar también a través de su medio en Cochabamba y saludar a la linda gente cochabambina. Buen inicio de día miércoles. Senadora, coméntenos los pormenores a propósito de la aprobación de la ley del censo en la Cámara Alta. Claro, había mucha expectativa respecto a lo que iba a ocurrir por el tema del fraccionamiento del movimiento al socialismo que ha sido evidente o que se está viendo con evidencia a través de las distintas declaraciones que van brindando sus representantes. Bueno, mire, era importante, ¿no? Poder consolidar toda la lucha esta que ha librado el pueblo cruceño y boliviano eh, por censo, por tener un censo transparente, oportuno y por la aplicación de todos los resultados del censo para que se haga efectivo en distribución de recursos y de escaños. Y lógicamente el Parlamento hasta ahora, desde hace mucho tiempo, ha sido un lugar hostil, digamos así, para las demandas que no son compatibles con el proyecto del movimiento al socialismo, con esta forma de gobernar tan monolítica que ha tenido el movimiento al socialismo en nuestro país. Entonces ha sido una batalla muy dura, pero evidentemente ha habido un cambio, ¿no? en la situación del MAS, en el sentido de que no existe ese bloque tan monolítico, obediente y determinado por una postura, por una orden, por un mandato que viene desde la presidencia, como ha sido en el gobierno de Evo Morales. En este caso, bueno, como la lucha también fue muy, muy dura, hubo una dificultad muy grande porque imagínense 36 días, no son poco tiempo para que el presidente Arce Catacora seguramente recapacite y piense y que el pueblo no iba a cejar en esta demanda de censo y que había que darle un final a la batalla. El ala de Evo Morales en ningún momento quiso la consolidación de esta ley y fueron muy radicales y ese era el temor de no poder concretar esta posibilidad de sacar este proyecto de ley en la medida en que esta ala radical estaba cerrada de que el decreto supremo era suficiente y no se necesitaba ley. Los motivos que aducían los representantes en el Senado de Evo Morales era que, primero, el decreto supremo es suficiente, segundo, se falta la autoridad del presidente, se está resquebrajando ese poder, una postura lógicamente autoritaria, ¿no? Porque la autoridad no es hacer lo que a uno le da la gana, sino más bien obedecer al pueblo y escuchar al pueblo, cosa que el MAS lo tiene como eslogan, pero no lo practica. Afortunadamente en senadores no hubo en ningún momento ningún pacto, no tuvimos ni siquiera conversaciones previas con el movimiento al socialismo, pero hubo un ala, un grupo de senadores que votaron a conciencia, que tomaron una decisión por la aprobación de esta ley que es tan importante para el país. El debate más árido se produjo en ese sentido, los discursos, claro, siempre encendidos en contra del paro, de la oposición, eso ya sabemos, cómo se toma esta posición de reivindicar derechos en Bolivia, es más o menos como si se cometiera, siempre son delincuentes los que reivindican derechos, ¿no? Pero este discurso ya lo conocíamos de antemano. Lo novedoso fue los ataques intestinos, ¿no? Del ala dura, del ala verticalista, corporativa, que no quería ceder y que tildaban de traidores a las senadoras y senadores que tomaron su determinación por este voto de conciencia y de darle una respuesta al país y de terminar de cerrar este tema tan largo que generó una Claro. situación tan Senadora, crítica en Chile.
¿Hizo uso de la palabra el senador Andrónico Rodríguez, presidente del Senado? Él hizo uso de la palabra, sí, está en las redes sociales. ¿Qué mencionó? Si nos Lo que puede vivimos. explicar, por favor, si nos puede comentar para toda la población. Bueno, mire, él fue muy formal, él no interfirió en nada el proceso que se dio en el Senado, no inclinó la balanza en el sentido ni del ala que estaba en realidad muy, como digo así, vertical. Eh, eh, Ejerció su rol, creo yo, de presidir la sesión como presidente del Senado con ecuanimidad y, y se dirigió en ese sentido, que lo importante era respetar lo que se decida en mayoría, en libertad, sin ningún tipo de presiones, que se iba a respetar la votación, las decisiones del Pleno y que no se tenía por qué ejercer ningún tipo de interferencia. Y bueno, fue esa la ecuanimidad con la que dirigió la sesión. Leonardo Loza, por otra parte. Bueno, Leonardo Loza bien radical, ¿no? Él lógicamente fue la voz, creo yo, de Evo Morales, ¿no? Muy radical, entre otros, que tuvieron una postura que ya no condecía ni siquiera con el espíritu que había en el hemiciclo de poder comprender lo que la gente la lucha del pueblo y poder consolidarla en esta ley. Y por último, darle una respuesta al país. Como dije anteriormente, en una situación de crisis, él entró con otros legisladores en una posición de acusación, en una posición de decir que se había creado una nueva bancada. O sea, hubo una fuerza muy grande de intimidar, de pretender intimidar a los legisladores del MAS, escrachándolos con calificativos de que se habían derechizado y bueno, todo eso que se usa para la gente tratar de hacerla sentir mal y que no se anime a enfrentar una situación tan difícil como si se estuvieran desmarcando de las filas del MAS. En absoluto, no se han desmarcado de las filas del MAS, siguen en su misma posición. Simplemente creo que cumplieron con un rol que en este momento era importante para el país. Pero hubo una intimidación que no era de muy buen gusto porque este país tiene que cambiar. Más bien lo que tenemos que hacer es tener un ejercicio menos vertical, más horizontal, más democrático. Ahora vi mucha valentía en las senadoras y senadores que habían tomado esta posición. En ningún momento se quisieron escudar o no enfrentarlo, fueron muy directos, muy frontales y su voto fue de cara a la ciudadanía sin esconderlo y eso me pareció muy loable y lo voy a seguir diciendo de que realmente fue una